las demandas de nuestro ego. Ustedes saben que todos tenemos un ego porque estamos aquí en este plano y necesitamos un ego. Pero el ego quiere ser supremo en nosotros. Quiere pararse aquí y decir, yo soy, yo esto, yo lo otro, etcétera, etcétera. Ustedes nunca vieron a Jesús en lo humano a conducirse así. Cada vez que él hablaba de esa manera, estaba hablando el Cristo que estaba en Jesús, la presencia divina de Dios. No había nada humano, porque las palabras que él utilizaba eran de naturaleza tal que eran irrefutables. ¿Por qué? Porque era la verdad lo que se estaba expresando. Y eso a él le daba el derecho de ser llamado también un pacificador. ¿Ok? Y realmente hay que trabajar con esa parte, ese ego que quiere dominar, que quiere controlar, que quiere ser voluntarioso, etcétera, etcétera. Y hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Para entonces permitir que la voluntad de Dios se haga a través de cada uno de nosotros. Es como quitarme yo mismo del medio mío para dejar que Dios trabaje a través de mí. No sé si me explico. ¿Ok? Es poner nuestras ambiciones personales en lo que yo entiendo que es bueno en aras de lo que Dios entiende que es bueno. Es lo que hasta muchas veces está quitando la misma lógica y dejar que el pensamiento divino, que la sabiduría divina vaya y haga el trabajo que tiene que hacer. Es, como diríamos, darle a Dios lo que es de Dios. Y yo digo que tú y yo somos parte de lo que Dios es. Si tú te crees que estás separado de Dios, te lo crees en este momento porque tienes el pensamiento de separación con Dios, pero realmente Dios vive en cada uno de nosotros. Y como tú y yo estamos en el negocio de expresar, tenemos que darle ese espacio para que Dios se exprese a través de nosotros y haga el trabajo que tiene que hacer. Realmente en espíritu y en verdad, somos uno con Dios. Y tú y yo estamos llamados a expresar esa cualidad de Dios, la paz de Dios. Mire, y no desestimen este tema. Este tema es muy importante, el tema de la paz. En la mayoría de los casos, no cuesta mucho para nosotros enojarnos con alguien, comenzar un proceso de antagonismo, comenzar una discusión, empezar a criticar. Una pequeñita palabra que no nos gustó, ya creo una respuesta. Una gran verdad que nos den a nosotros, pero quizás con un tono que no nos gusta. También. Palabras que muchas veces son bien intencionadas, pero nos dicen de una manera que como que no me gustó lo que me dijiste, pero lo hizo con la mejor intención. ¿Ok? Y todo eso crea antagonismo. Y eso es todo lo que se necesita, señores, para comenzar una guerra. Los que están casados, los que tienen novio o novia, o que ustedes saben que esas cosas empiezan así. Pequeñas tonterías comienzan una gran guerra. Que al final de cuentas uno dice, pero ¿y dónde salió todo esto? Uno se olvida de cómo ocurrió.
porque fue por una insignificancia. Dos personas discuten acaloradamente en aras de la razón y no son capaces de escuchar lo que el otro dice. Señores, fuimos creados con una boca y dos oídos. ¿No les dice eso algo? ¿No les dice eso algo de la importancia de escuchar? Así mismo, hable menos y escuche más. El día pasado estábamos en el grupo, los estudiantes, en la clase de la oración afirmativa, hablando de la importancia del silencio y de la importancia de escuchar la voz de Dios. Y es ahí el silencio donde nosotros podemos experimentar, nosotros podemos sentir esa voz que no es voz, la voz de Dios. Y ahí también, en el silencio, nosotros podemos experimentar la paz de Dios. Y ustedes saben que cuando empezamos a experimentar esa paz de Dios, no hay nada en el mundo que se pueda comparar con eso. No lo hay. Y ahí la gran importancia de esas palabras de Cristo en Jesús, que nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y que no se turbe tu corazón y tenga miedo. ¿Saben por qué? Porque cuando tu corazón se turba y tiene miedo, empieza un proceso de ansiedad en cada uno de nosotros. Y comienza una guerra interna. Al punto de que muchas veces tan siquiera ni poder ni dormir podemos. Ustedes saben eso. Y realmente yo creo que hay una gran verdad en todo esto. Es que la verdadera paz, que es la paz que tú y yo estamos buscando, surge de adentro hacia afuera, del centro a la circunferencia de nuestra existencia. Y en este sentido, si nosotros queremos convertirnos en verdaderos pacificadores, tenemos que visualizarnos como centros radiantes de paz. Empecemos a visualizarnos como un centro radiante de paz. Y para tener paz, tiene que haber armonía en todo nuestro ser. Armonía en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y decíamos que para nosotros convertirnos en pacificadores, muchas veces tenemos que callar y enmudecer. Callar, enmudecer. Tenemos que estar dispuestos a ser tolerantes con lo que nosotros denominamos, entre comillas, la sinrazón. Te escucho, me decía una persona, pero no te entiendo. No he escuchado, estaba oyendo. Entonces está oyendo. Y la tolerancia, oigan bien, la tolerancia es una cualidad de Dios. Cuando tú empiezas a ser tolerante, empiezas a expresar esa cualidad de Dios. Óiganme, señores, ustedes conocen al ser humano, ustedes conocen cómo somos nosotros, y ustedes ven la tolerancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Claro. Y la tolerancia, oigan bien, la tolerancia es buena hasta cierto punto. Es muy buena hasta cierto punto. Pero más allá de la tolerancia está el amor. Piénsenlo bien. Toleramos
hasta cierto punto, pero cuando amamos, no hay límites para nuestra tolerancia. Más allá, y ustedes tienen una forma de decir, mi padrino decía, más allá del saber está el amor. Y yo le digo a ustedes, más allá de la tolerancia está el amor también. Y la tolerancia es pasiva, el amor es activo. Tenemos que saber balancearnos en nuestras relaciones. Pasivo, activo, tolerante, amor. Muy importante. El amor siempre toma la iniciativa al hacer el bien, pensar en el bien y verlo todo bueno. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Bueno, lo que significa que para ser un pacificador tenemos que cultivar y desarrollar el amor divino. Ese amor que no importa lo que tú hagas, yo te sigo amando no por lo que haces, sino por lo que eres. Puedes hacer barbaridades, pero al final del día tú eres un ser espiritual. Por eso te amo. Se parece como el amor de las madres que siempre ven a sus hijos buenos y muy buenos. Y puede ser el peor del mundo, pero para ellas son lo mejor. Así. Hay esa actividad. Siempre te veo bueno y muy bueno. Y miren, yo le voy a decir algo. El camino que nosotros tenemos que recorrer para nosotros convertirnos en pacificadores empieza desde la intolerancia y desde el egoísmo. Empezamos ahí. Y el camino no es necesariamente corto, es un camino largo. Pero miren, cuando usted en conciencia y tiene la disposición de comenzar a caminar por ese camino y cada vez va transformándose, las recompensas son muy grandes. Hay una paz que usted empieza a experimentar y a expresar. En lo humano, si vamos, y vamos a hablar claro aquí, en lo humano, si vamos a recorrer ese camino, posiblemente nos sintamos solos. Estamos haciendo algo solo. Pero en lo divino, el Cristo que vive en cada uno de nosotros está todo momento con nosotros en ese camino. No estamos solos. Y en ese trayecto, en ese caminar, son muchas las cosas que nosotros tenemos que aprender. Y una de ellas es aprendernos a comunicar sin violencia. Y estar dispuestos a recibir ataques sin responder. Eso está difícil. Recibir un ataque sin responder. ¿Pero de qué tú estás hablando? No, espérate. Yo me tengo que defender aunque sea en defensa propia. Eso es lo que pensamos. Y yo te pregunto, ¿y no fue eso acaso lo que hizo Mahatma Gandhi para liberar